Bien, buenas tardes. Mi nombre es Santos Isaías Laínez, estudiante de la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Y este espacio corresponde a la clase de Historia de América. Pues vamos a hablar un poco sobre los modelos de independencia en América. Y empezaremos hablando sobre Estados Unidos, cómo fue su proceso de independencia. Y esto lo hemos dividido en tres categorías, entre las causas, las cosas que sucedieron y las consecuencias que se obtuvieron. Entonces, por ejemplo, en el proceso de independencia de Estados Unidos, dentro de las causas para que este proceso se diera fue la tradición de ejercicio de autogobierno de los colonos, es decir, en Estados Unidos las personas autóctonas eran parte de los gobiernos. Y otra de las causas fue las medidas restrictivas de Jorge III a los colonos en el terreno económico, es decir, habían unas imposiciones económicas que habían sido puestas al pueblo estadounidense que afectaban los intereses de sus habitantes. Dentro de las cosas que sucedieron para que, producto del proceso de independencia, por ejemplo, fue los movimientos urbanos de resistencia que los estadounidenses tuvieron en contra de los ingleses, el Congreso de las distintas colonias para unificar criterios, allá por los años de 1774 a 1776, donde todos se juntaron, y de ahí el nombre de Estados Unidos. Todos los estados se juntaron para tener un solo criterio ante los ingleses. Y la Declaración de Independencia, que se dio en el año de 1776. También otro elemento fue la guerra bajo el mando de Washington. Y junto a esa guerra, pues la victoria norteamericana de Saratoga y Yorktown, dando como primer presidente a Washington. El papel de Francia y España, que reconocieron a Estados Unidos como una nación, y el reconocimiento al final de los ingleses por parte a Estados Unidos en el año de 1783. Ese proceso de independencia de Estados Unidos trajo algunas consecuencias, como por ejemplo los aspectos revolucionarios y el desarrollo del capitalismo. Es decir, Estados Unidos entró en una etapa donde podía moverse económicamente con libertad comercial. Eh, También trajo como consecuencia que la población estadounidense se moviera un poco hacia el oeste, que era un espacio que Inglaterra había limitado y lo quería hacer suyo. Y el liberalismo político, pues que tenía que ver con que Estados Unidos podía eh, nombrar sus propios políticos y sus propios gobernantes. Seguidamente viene lo que es la independencia de Haití, y las causas de la independencia de Haití fue pues el carácter esclavista y represivo de la economía que tenía Francia en ese entonces ahí, y que fue provocando algunas rebeliones. Y el tema de la Revolución Francesa y la creación de expectativas, y que en la Revolución Francesa pues se denominaban los tres principios de igualdad, libertad y fraternidad. Y bueno, se dieron algunos acontecimientos o algunos sucesos, por ejemplo, la revelación de los esclavos bajo eh, Bonaventure, que prácticamente declararon la guerra a Francia. Y segundo fue el envío de las tropas francesas hacia Francia, de Haití hacia Francia, producto de la derrota, también por las enfermedades como la fiebre amarilla y los movimientos de resistencia que habían allí en Haití. Y la proclamación de independencia que al final pues se dio. Esos fueron los sucesos, y producto de eso pues obtuvieron algunas consecuencias, que fue la fundación de la nación de Haití por rebelión popular. Los efectos, eso tuvo efectos en América Latina como un movimiento que era digno de imitar. Después, posteriormente, vino lo que fue la independencia de los países iberoamericanos en el periodo de 1810 a 1824.
Y esto tuvo dos tipos de causas, una de carácter externas, estaban fuera de nuestro continente, y causas internas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las causas externas, pues nos encontraremos que eh, una de las causas fue el movimiento de la Ilustración y sus distintas manifestaciones, es decir, principalmente en Francia, donde se hacía uso ya de la razón y no de tener como la iglesia la organización que dirigía el conocimiento. El ejemplo de las revoluciones norteamericanas y francesas, que sirvió como ejemplo también para los países iberoamericanos, la invasión de Napoleón Bonaparte a España y Portugal. Entonces, en ese caso ya España y Portugal, que eran los que tenían colonizada lo que es Iberoamérica, pues tuvieron que retroceder producto de haber pasado de ser invasores a ser invadidos por Napoleón, que era francés. Y el movimiento juntista en España e Hispanoamérica, es decir, en los autogobiernos que se denominaron en Iberoamérica, y que eso al final trajo consecuencias a España. Dentro de las causas internas está, por ejemplo, el deseo de los criollos de mayor libertad económica y comercial, es decir, los hijos de dos españoles, pero que nacieron aquí en Iberoamérica, y que ellos querían ya ese tipo de libertades y no depender de la corona española y la corona portuguesa. Y también el deseo de los criollos de mayor participación política. En resumen, Estados Unidos, la región de Estados Unidos, fue declarada libre en el año de 1776 y fue librada de Inglaterra. Haití en el año de 1804, que se liberó de Francia. Iberoamérica en un periodo de 1810 a 1824, que nos liberamos de España y Portugal. Muchas gracias por su atención.